Mi padre vació mi caja fuerte y me soltó. La matrícula de tu hermano es lo primero. Le respondí echando humo. Pues explícaselo a Hacienda. Esa llamada les costó 36.000 euros. A lo que él, sin inmutarse, dijo: aceptamos 36.000 euros. La matrícula de Mateo es lo primero, me explicó mi padre después de desvalijar mi caja fuerte. Pues luego se lo explicas a Hacienda, grité mientras presentaba una denuncia por fraude que destrozó a toda la familia. Cuando volví a vivir con mis padres, planeaba quedarme quizás 2 meses, quizás 3 si la cosa no cambiaba. Acababa de cerrar un pequeño negocio en el que me había dejado la piel durante 3 años. Mi novia de 5 años terminó nuestra relación 2 semanas después de que lo vendí. Dejé nuestro piso compartido con solo unas pocas maletas y el poco respeto que aún me quedaba. Mis padres vivían en las afueras de Valencia, en una casa en la que no me había sentido cómodo desde los 19 años. Aún así, me resultaba familiar y no tenía muchas más opciones. Regresé con la misma calma y apatía que experimentan muchos después de una cirugía. Tranquilo, esperanzado y tratando de no sentir vergüenza. Ayudé comprando comida, arreglando cosas en la casa y guardando silencio. En la cena no decía mucho a menos que alguien me preguntara directamente. Mi dinero estaba a salvo, 36.000 euros en efectivo escondidos en una pequeña caja de seguridad detrás de unas cajas de zapatos en mi armario. Los había ahorrado poco a poco a lo largo de 10 años. No era una gran suma, pero era suficiente para evitar una caída demasiado dura. La reunión familiar tuvo lugar unas 6 semanas después de mi regreso a casa. Solo la gente de siempre, tíos, tías, primos y niños que no reconocía. Mi padre hacía una barbacoa. Mi madre preparaba comida de más, como siempre. Mi hermano pequeño, Mateo, hizo una entrada triunfal. No paraba de presumir de haber sido aceptado en una costosa institución de humanidades en la costa de Alicante, con un curso de negocios del que nadie había oído hablar, pero todos fingían saberlo. Me abrazó de forma extraña, fuerte, y demasiado tiempo, como si ya se disculpara por algo. Esa noche, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Todos se habían ido. La cafetera había desaparecido. Fui a mi habitación a respirar. Por alguna razón, entré al armario, moví las cajas de zapatos y examiné la caja fuerte. Parecía normal, cerrada y sin daños, pero tenía un mal presentimiento. Introduje el código. Sonó como siempre. Giré el pomo de la puerta. Estaba completamente vacía. No había dinero, ni papeles, ni nada. Me quedé allí un minuto. Luego la cerré y la volví a abrir, con la esperanza de que el dinero volviera por arte de magia. Empecé a rebuscar en la habitación, aunque en el fondo sabía que me la habían robado. Oí que alguien se acercaba. Mi padre estaba en la puerta con una taza de café en la mano, como si estuviera dando un paseo matutino. Dijo que lo habían hablado y que habían decidido que no debía quedarme allí gratis porque no contribuía. Y Mateo tenía un futuro que planificar. Decidieron usar mis ahorros para cubrir su primera matrícula universitaria. Sonrió como si debiera estar orgulloso de haberlo ayudado. Le dije que contrataría a un abogado. Le expliqué que lo que hizo era ilegal y que más le valía no llevarlo más lejos. Entonces dije algo que sabía que le iba a doler. Entonces no te importará lo que venga después. Se rió con sorna. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. 37 llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Mi padre gritaba en los mensajes, mi madre estaba furiosa. Mateo me rogaba que no hiciera nada que pudiera perjudicarle. No respondía a ninguno. Ya me había ido antes del amanecer, cargando una bolsa de lona, mi portátil y un documento impreso cuya existencia desconocían. Algo de hacía años con el peso legal justo para causarle serios problemas. Ya iba a mitad de camino del Valle Negro, camino de la cabaña de mi tío Eugenio en la sierra de Teruel. Respondió después de 2 tonos. «Madre mía, ¿en serio?», comentó con sorpresa. «Bien, ahora haremos que se arrepientan. No vuelvas por aquí». Y no lo hice. No hasta que llegó el momento de ayudarles a entender lo que es un verdadero error. La cabaña de mi tío Eugenio no era precisamente un destino vacacional de lujo. Era una casa de 2 pisos en lo profundo del bosque, lejos de pueblos y ciudades.
La había construido casi con sus propias manos tras dejar un trabajo en finanzas y decidir que estaba harto del mundo moderno. El aire olía a pino, leña y gasolina. No había internet, no había televisión, solo un teléfono fijo, un generador y un silencio que parecía más real que cualquier cosa que hubiera escuchado en mucho tiempo. Cuando subí por el camino de grava, mi tío Eugenio ya estaba sentado en el porche, bebiendo de una taza desportillada y con una sudadera con las mangas cortadas. No hizo preguntas, solo asintió y respondió lacónicamente: «Tu habitación está arriba». A la mañana siguiente, comimos huevos revueltos y salchichas en platos de metal sentados en el porche. Encendió un cigarrillo, a pesar de haber asegurado que ya lo había dejado. Luego me pidió que le explicara todo el asunto. Y así lo hice. Desde el momento en que vi que el dinero había desaparecido hasta la expresión de felicidad de mi padre, hasta el momento en que afirmaron que gastar mis ahorros para pagar la matrícula universitaria de mi hermano fue una decisión familiar. Le conté cómo mi madre intentó presentarlo como una audaz acción caritativa. Le informé que Mateo permaneció en silencio todo el tiempo, como si no tuviera nada que ver con ello. Mi tío Eugenio no respondió de inmediato. Tras una pausa me preguntó si aún conservaba los documentos del fideicomiso de mi abuelo. Asentí. Estaban en mi bolso. El fideicomiso no era gran cosa, unos 80.000 euros en total, pero incluía una cláusula que me protegía especialmente de la explotación financiera por parte de mis familiares. Eso nunca fue algo que considerara importante. Hasta hoy. Mi tío Eugenio se levantó, entró en la cabaña y regresó con una carpeta llena de polvo. Dentro había documentos de años anteriores, incluyendo tratos antiguos, correspondencia y recibos digitales. Y ahí, en medio, una carta de deuda manuscrita y firmada por mi padre en 2015. Demostraba que le había pedido prestados 36.000 euros a mi tío Eugenio. Exactamente la misma cantidad que yo guardaba. Nunca se los devolvió. Mi tío Eugenio dijo con un tono de hartazgo: «Siempre lo prometió. Próximo sueldo, próximo aumento, próxima bonificación. Ya no aguanto más». Esa noche llamé a 3 personas: el abogado que administraba mi fideicomiso, el contable de la familia, que nunca había sido el favorito de mi padre, y un amigo abogado de la costa de Tarragona que se encargaba del derecho inmobiliario, un tipo tranquilo y meticuloso que me debía un favor. Al día siguiente, todo empezó a moverse rápidamente. Solo faltaba un correo electrónico con los documentos necesarios adjuntos. Mis padres recibieron la notificación oficial por correo certificado. No me molesté en escuchar su respuesta. 10 minutos después, Mateo me llamó y me preguntó con voz temblorosa: «¿Qué has hecho?». Colgué sin decir una palabra. Pasé los siguientes días ayudando a mi tío Eugenio a vaciar el garaje. Fue entonces cuando descubrí una caja de cintas de video viejas. La mayoría estaban polvorientas y sin firmar, pero una tenía una etiqueta en la parte frontal que decía «Reunión de julio de 2002». Más tarde esa noche, la vi simplemente para pasar el rato. Mi padre apareció en una película gritando a pleno pulmón frente a una hoguera mientras bromeaba con 2 tíos. Hablaba de lo fácil que era mover dinero sin que lo rastrearan. En una ocasión, incluso llegó a decir con una sonrisa cínica: «Si quisiera robarles a mis hijos, ni se darían cuenta». Me quedé mirando la pantalla, impactado. A la mañana siguiente, copié digitalmente la grabación. Se la envié a mi abogado. También le envié a mi madre una memoria USB con la película, sin remitente. 3 días después me llamó. No llamaba para disculparse. Estaba suplicando. Me senté a la mesa de la cocina de la cabaña de mi tío Eugenio y escuché su mensaje por el altavoz. Lloraba tan fuerte que apenas podía terminar las frases. Decía que no entendía qué pasaba, que todo se estaba desmoronando y que tenía que parar antes de que destruyera a toda la familia. Dejé que el mensaje de voz sonara hasta el final y luego lo borré. Mi tío Eugenio estaba sentado frente a mí tomando café. Permaneció callado un rato. Luego levantó la vista y añadió con una sonrisa sombría: «Hagamos que esto duela de verdad». Era justo lo que necesitaba oír. Empecé con el fideicomiso. Todo se aceleró cuando se activó la auditoría. El fideicomiso estaba legalmente protegido contra cualquier mal uso familiar, y mis padres lo habían activado sin querer al robarme el dinero.
Ya no se trataba solo de mis 36.000 euros. Todos los activos relacionados con el patrimonio de mi abuelo debían ser revisados y validados. Esto incluía el contrato de arrendamiento del coche que mis padres obtuvieron a nombre de mi abuelo tras su fallecimiento, así como la casa de vacaciones que habían estado alquilando en secreto para obtener ingresos adicionales en la Costa Brava. En menos de 2 días, un investigador financiero se puso en contacto con ellos. Ni siquiera participé en las llamadas, pero oí que estaban entrando en pánico. Mientras eso sucedía, hice otra jugada. Cuando empecé mi empresa, creé una sociedad instrumental llamada Mateo Inversiones CI. Solo la usé una vez para enviar una factura falsa, pero la cuenta era legítima y estaba a nombre de Mateo. Era perfectamente legal y ahora era extremadamente valiosa. Investigué toda actividad inusual en esa cuenta, incluyendo los últimos 12.000 euros de mi negocio, que se habían transferido justo antes de cerrarlo. Con los documentos que tenía, hice que pareciera que Mateo había ocultado fondos no tributados mientras solicitaba ayuda financiera y becas universitarias. Presenté quejas anónimas tanto a la universidad como a la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Al tercer día, suspendieron la financiación de la escuela de Mateo para una evaluación, cancelaron su matrícula, lo echaron de su residencia y le advirtieron que no regresara hasta que se resolviera la situación. Regresó a casa ese fin de semana. Me llamó 6 veces y luego empezó a enviar mensajes. Expresó su confusión sobre lo que yo estaba haciendo. Insistió en que no había robado nada. Me dijo que no era justo. Lo ignoré por completo. Tenía razón. Eso no era justo. Pero tampoco lo era que tus padres te quitaran el dinero y alegaran que era un favor para tu hermano. Aún tenía cosas que hacer. Mi tío Eugenio volvió a sacar la carpeta. Preparamos, firmamos y documentamos oficialmente una solicitud de deuda por los 36.000 euros que mi padre le había prestado 8 años antes. Sumamos los intereses impagos y la presentamos ante el registro civil local. Luego, presentamos una reclamación formal sobre su casa. Esta no era la casa donde crecí en Valencia. Era la casa más grande que compraron tras el ascenso de mi padre con la intención de venderla antes de jubilarse en la Costa Blanca. Ahora, la casa estaba bajo embargo legal. No se podía vender, prestar ni usar para ninguna transacción. 2 días después, un número desconocido intentó llamarme. Era mi padre. No contesté. En cambio, pasé por delante de la casa. Un camión de mudanzas estaba estacionado afuera, pero no había cajas cargadas. Mi padre estaba paseando por el patio, despotricando por teléfono. Mi madre estaba sentada en el porche, con la cara entre las manos. Mateo se apoyaba en el coche como si no tuviera alma. Había una furgoneta Mercedes negra aparcada junto a la acera. Recordé cuándo la compraron. Mi madre la había llamado un coche de recompensa y decía que era para la graduación de Mateo, pero los documentos de propiedad estaban a su nombre. Tras examinar los registros gubernamentales, me enteré de que lo habían incluido como activo relacionado con la escuela en sus documentos financieros y que mi padre había firmado como copropietario. Presenté una denuncia anónima ante Hacienda con un nombre ficticio, incluyendo todos los documentos que tenía. Costes universitarios falsos, dinero oculto y deudas avaladas vinculadas a la financiación de becas. El sistema no tardó mucho en detectarlo. La cuenta financiera fue marcada. Se inició una auditoría. Entonces tomé la decisión definitiva. Había un pequeño portal web en un pueblo de la Sierra de Cuenca que informaba sobre fraudes locales e historias familiares dudosas. No era una plataforma enorme, pero era muy leída. Les envié un mensaje anónimo. Adjunté un video antiguo de mi padre en 2002 bromeando sobre recibir dinero de sus propios hijos. También incluí el caso de la hipoteca de la casa, la carta de revocación de la ayuda de Mateo y el expediente completo del fideicomiso. Les dije que la historia era cierta y presenté todas las pruebas que la respaldaban. Lo publicaron a la mañana siguiente. Una familia de las afueras de Valencia acusada de delitos financieros y fraude sucesorio. El artículo circuló rápidamente. Un sitio web de noticias local lo publicó. Alguien lo subió a Reddit. Un excompañero de trabajo de mi padre también reaccionó, afirmando que la empresa ya lo había estado investigando por asuntos similares. Eso fue todo. Al final de la semana, mi padre fue puesto en suspensión de empleo.
Cuando un equipo de noticias apareció frente a su casa, recibí un mensaje de Mateo. 3 palabras. ¿Por qué ahora? No respondí, pero lo que quería decir es que me viste hacerme daño y te quedaste ahí parado. Esa noche, mi tío Eugenio me dio una Coca-Cola. No hablamos mucho. Nos sentamos en silencio viendo cómo el cielo se volvía naranja tras los pinos. Entonces dijo con calma: Esto es solo el principio, chico. Fue más que una simple entrada de blog. Fue la tormenta que siguió. Cuando se supo la noticia, todo pasó de daños sigilosos a un colapso total. La imagen de mi padre estaba borrosa en el artículo, pero la gente lo descubrió. Sus jefes, los miembros del club de golf y los vecinos. Una chica de la que no había sabido nada en años me envió un mensaje. Tus padres se están desmoronando, ¿eh? Uf. Pero ya no se trataba de vergüenza. Ahora estaban perdiendo el control de todo. 3 días después de la publicación de la historia, mi tío Eugenio recibió una llamada de un conocido del juzgado de sucesiones de Valencia. Resulta que mi padre había presentado una nueva demanda. Afirmaba que se había abusado del fideicomiso, que el testamento de mi abuelo era defectuoso y que era necesario revisar toda la situación. Fue un golpe desesperado, un último intento descontrolado de controlar la situación. Mi tío Eugenio se rió al oírlo. Respondió con sorna: Déjalo correr. No tiene ni idea de lo que tenemos entre manos. Y la verdad es que no tenía ni idea, porque no había usado el video de 2007, una película casera del Día de Acción de Gracias, grabada en nuestra antigua casa de Valencia. Mi padre estaba hablando con uno de sus hermanos sobre el dinero extra que había estado recibiendo de clientes particulares que solo aceptaban efectivo. Dijo con valentía que nunca había declarado nada. Describió cómo movió el dinero a través de cuentas a nombre de sus hijos para que nadie se diera cuenta. Incluso declaró en un video que abrió una cuenta bancaria a mi nombre sin avisarme. Convertí el video a un archivo digital y se lo devolví discretamente a la gente de Hacienda que ya estaba trabajando en el caso. Pero eso no fue lo que destrozó a mi madre. Los registros bancarios fueron la gota que colmó el vaso. Mi tío Eugenio me aconsejó que presentara una solicitud formal de datos financieros históricos relacionados con la sociedad instrumental Mateo Inversiones C.I. Supuse que descubriríamos algún depósito extraño. Eso fue todo. Pero lo que no esperaba fue lo que descubrimos sobre mi madre. Durante más de un año había estado moviendo pequeñas cantidades discretamente. 300 euros por aquí, 150 euros por allá, directamente de su cuenta personal a esa cuenta falsa. Las notas relacionadas con las transferencias no eran muy explícitas, pero bastantes incluían frases como tutoría de Mateo o urgente, lo que hizo evidente la tendencia. Simplemente no estaba al tanto de sus movimientos. Ella contribuía activamente. Cambiaba el dinero cuidadosamente para que pareciera que Mateo tenía suficientes fondos personales, lo que sin duda aumentaría sus posibilidades de recibir ayuda financiera. No tuve que hacer nada más. Cuando el departamento de asistencia de la universidad evaluó todo el expediente, no solo suspendieron sus beneficios, le cortaron la comunicación permanentemente. A Mateo no lo pusieron en espera. Lo dieron de baja por completo. Cancelaron su financiación. Su expediente fue clasificado como fraudulento. 2 días después, Mateo llegó a la cabaña de mi tío Eugenio en Teruel. No me di cuenta de que se acercaba. Parecía más pequeño que antes, más cansado, como si hubiera pasado por un huracán. Nos quedamos afuera mientras mi tío Eugenio se quedaba dentro para darnos algo de privacidad. Mateo preguntó con voz apagada: ¿Te caigo mal? Le respondí con sinceridad: No, simplemente ya no me importa. Entonces dijo algo que no esperaba. Me informó que nuestra madre se había mudado a la habitación de invitados. Nuestro padre no hablaba con nadie. Recientemente habían recibido una advertencia de Hacienda por impuestos impagos y una auditoría completa. Dijo que mamá había empezado a buscar trabajo. Papá había dejado de afeitarse por completo. Entonces llegó la sorpresa. Encontré algo en el cajón de papá, explicó Mateo, con la voz apenas un susurro. Deberías verlo. Me entregó un paquete sellado. Dentro había una carta mecanografiada con fecha de 2009 y dirigida al abuelo, no a mí. Era una confesión escrita. Mi padre le había pedido prestados 5.000 euros a mi abuelo y había prometido devolverlos en 5 años.
Nunca devolvió ni un céntimo. La declaración al pie de la carta me impactó como una bofetada. Si se lo cuentas a Alejandro o a Eugenio, destrozarás a esta familia. Nunca fue solo cuestión de dinero. Todo se trataba de manipulación, control y apariencias. Mateo se marchó sin pedir perdón. No derramó ni una lágrima. No intentó dar explicaciones. Simplemente dijo con la mirada perdida: no tenía ni idea de que estuvieran haciendo todo esto, te lo juro. Más tarde esa noche, mi tío Eugenio leyó la carta y sentenció con dureza: tu padre no es solo un mentiroso, es un cobarde. Luego sonrió con un brillo en los ojos y preguntó: ¿quieres terminar esto de una vez? Todavía me queda una jugada. Lo que dijo a continuación cambió el tablero por completo. Al principio, no me preocupaba generar titulares. No me importaba si mis padres lloraban, si mi hermano tenía que dejar la universidad o si los desconocidos cuchicheaban sobre nosotros en el supermercado. Solo quería recuperar mi dinero. Me robaron 36,000 euros de mi caja fuerte como si nada. Había ahorrado ese dinero durante casi 10 años con trabajos extra, trabajos esporádicos y renunciando a planes cuando estaba sin Blanca. Tenía planes para ese dinero: seguridad, libertad y un futuro. Me trataban como si solo fuera un grifo que podían abrir y cerrar a su antojo. Eso fue lo que encendió mi furia. Pero ahora se había convertido en algo nuevo, más grande, más rápido y completamente fuera de su control. Había iniciado una cadena de acontecimientos que se desarrollaba a una velocidad vertiginosa. Pero incluso después del negocio fantasma, las quejas a Hacienda, el embargo de la casa, el aviso de desahucio y la noticia viral, seguía sin ver un euro de mi dinero. Mi tío Eugenio me advirtió con seriedad: si no recuperas ese dinero, todo esto no habrá servido de nada. Así que revisé todo: registros de transacciones, extractos bancarios, todo lo que pude encontrar. Y allí estaba, oculto dentro de un extracto bancario de apariencia normal a nombre de Mateo. Una transferencia bancaria de poco más de 38,500 euros, sin remitente ni destinatario, intacta. El nombre del banco no me sonaba. Revisé el número de ruta. No era de Valencia, era de Rivermount, otra sucursal del mismo banco donde trabajaba mi padre antes de ascender. Llamé al banco y me hice pasar por Mateo, alegando que no podía acceder a mi cuenta y que necesitaba restablecerla por completo. Me pidieron información básica para verificar mi identidad. Ya lo sabía todo: su fecha de nacimiento, los últimos 4 dígitos de su número de la Seguridad Social y su historial de domicilios. Había vivido con él toda mi vida. Lo había visto rellenar solicitudes de empleo. Me dieron acceso temporal. Y allí estaba. 38,500 euros permanecían intactos bajo el epígrafe de la Reserva de Distribución Educativa. No era dinero para becas. No era asistencia para préstamos. Eran mis ahorros robados, transferidos a una cuenta secreta y guardados allí, probablemente como un seguro por si la universidad se encarecía. Mi tío Eugenio y yo llamamos a su abogado. Presentamos una demanda oficial de restitución y la respaldamos con documentación del fideicomiso y registros financieros. Sin embargo, ambos sabíamos que los procesos legales son lentos, así que tomé una decisión inesperada. Fui directamente a su casa. Sin previo aviso ni comunicación, llamé a la puerta como si nada hubiera pasado. Mi madre abrió la puerta. Parecía que no había dormido en días. Pedí hablar con mi padre. Se acercó a la puerta con los brazos cruzados, con una actitud desafiante. Lo miré directamente a los ojos y le dije que había encontrado el dinero y que ahora tenía 2 opciones: devolver cada euro en 48 horas o llevar el caso a un tribunal civil. Presentaría cargos por robo y fraude financiero e incorporaría la vieja grabación de VHS para reforzar la acusación. Le informé que el equipo del fideicomiso estaba preparando una incautación exhaustiva de bienes. Se investigarían todas las cuentas, activos y transferencias sospechosas. Le dije que no me interesaban las historias ni las disculpas falsas. Solo quería mi dinero. No dijo nada. Ni una sola palabra. Me quedé allí parado, observándolo. Luego me di la vuelta y me marché. 2 días después recibí una alerta de mi banco. Había llegado una transferencia directa por un total de 36,000 euros. Sin comentarios, sin nombres, sin notas. Solo el dinero.
Pero eso no me hizo ninguna gracia porque ya sabía la verdad. No fue el remordimiento lo que lo obligó a pagar. Fue el puro terror. Mi tío Eugenio me sonrió con satisfacción y dijo, hagámoslo aún más aterrador. Así que ahora tenía el dinero, al menos sobre el papel. 36.000 euros depositados directamente en mi cuenta. Sin disculpas, sin mensaje, justo lo que exigía. Fue lo más rápido que mi padre había hecho algo en años. Cuando se lo conté a mi tío Eugenio, nos preparó un té caliente a los dos. Levantó su taza y dijo con un tono de advertencia, algo es algo, pero si crees que esto ha terminado, es que no conoces bien a tu padre. Tenía toda la razón. Esa noche, poco después de las 2 de la madrugada, recibí un mensaje de mi madre. Solo una línea. Estoy a punto de publicar algo sobre ti. Al principio no lo entendí. Sin embargo, 2 horas después, alguien con quien no me comunicaba desde el instituto me escribió. Era un enlace de Reddit. Una cuenta recién creada publicó una larga diatriba en una comunidad de padres. El título lo decía todo. Nuestro hijo nos robó el futuro y está intentando destrozarnos la vida. Advertencia para otros padres. Era un auténtico ataque personal. Me describió como vago, egoísta e inútil. Dijo que llegué a casa sin nada, me negué a ayudar, desprecié su generosidad y arruiné las ambiciones de Mateo. Afirmó que abusé del sistema usando amenazas, abogados sin escrúpulos y viejas disputas familiares para mi propio beneficio. Incluso acusó a mi tío Eugenio de incitarme contra ellos. Esa frase casi me hizo reír, pero el final fue lo más extraño. Escribió: si alguien sabe cómo evitar que un hijo adulto destruya el apellido de su familia, por favor, envíeme un mensaje privado. Lo digo en serio. No respondí. No hacía falta. Reddit hizo el trabajo sucio. Desconocidos destrozaron su publicación, buscaron la noticia, subieron capturas de pantalla como prueba y la humillaron por completo. Llegó al punto de que borró todo el perfil menos de 12 horas después. Hice una copia de seguridad de todo por si acaso, pero ese momento fue la gota que colmó el vaso. Le informé a mi tío Eugenio que ya no quería reaccionar, ya no quería formar parte de aquello, no solo de la casa, ni solo del apellido familiar, sino de toda la herencia. Así que finalmente, hice algo en lo que llevaba semanas pensando. Solicité oficialmente el cambio de apellido. No fue gran cosa, solo un simple documento en la ventanilla del registro y unas cuantas autorizaciones. Pero al salir de allí, sentí como si alguien me hubiera cortado una cuerda que llevaba demasiado tiempo atada a mi cuello. 2 días después, recogí mis cosas y me mudé a un pequeño piso en mi antiguo barrio. Nada especial, solo un apartamento tranquilo en la esquina del último piso de un edificio de 3 plantas sin ascensor. Tenía una escalera de incendios y una calefacción antigua que temblaba al funcionar, pero lo sentía como mío. Compré un sofá de segunda mano en Wallapop, algunos vinilos usados en una tienda de segunda mano y conecté mi viejo equipo de sonido. Escuché el mismo álbum una y otra vez durante días. No les dije a mis padres a dónde fui. No dejé ninguna dirección. Cambié mi número de teléfono y bloqueé cualquier línea que pudiera llevar a su ubicación. No tenían forma de contactarme. Lo único que dejé fue un archivo seguro en mi portátil por si alguna vez sentía la necesidad de contactarlos. Dentro había un solo mensaje. Me enseñaste a mantenerme firme. Luego fingiste asombro cuando lo hice. Pero no estaba enfadado. Me sentí libre. Mi tío Eugenio apenas estaba empezando. Gracias por ver y quedarte hasta el final. Si disfrutaste estas historias, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio lleno de drama.